Después de que empezó todo este tema de las vacunas por el asunto del COVID, se hablaba mucho acerca de diferentes efectos. Uno de ellos era la formación de coágulos, lo que provocaba una trombosis. Lamentablemente, estas trombosis, conforme han avanzado el tiempo, los días, los años, pues cada vez son más los mexicanos que padecen este tipo de situaciones. El asunto es de que muchas veces, amigos, la pregunta es, ¿cómo identificar que estoy en un proceso de trombosis? Que estoy padeciendo en este momento trombosis. Hay el caso, usted lo recuerda muy bien, el caso de un actor mexicano que estaba filmando y en pleno trabajo, de pronto le empezó a doler una pierna, le empezó a doler una pierna, y pues resulta que tuvo un problema de trombosis, y el asunto es que pues terminaron amputándole esa pierna. Hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Andrés Quintero Leira. Él es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor. Sabemos que estás ahí pues con muchas actividades y agradecemos doblemente el tiempo que nos puedes proporcionar, sobre todo para hablar de este tema que de pronto parecería tan lejano, pero no es así. Cualquier persona, incluso se ha visto que hasta atletas, pues pueden padecer de este tema, que es la trombosis. Gracias y bienvenido, doctor. Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación y con gusto atenderemos aquí el tema para resolver cualquier duda que tengan sobre esto. ¿Qué es la trombosis o qué es una trombosis? Claro, pues mire, la trombosis, para empezar hay que explicar que es un padecimiento o un trastorno que se desarrolla en el sistema circulatorio. Puede haber trombosis de origen arterial o trombosis de origen venoso. Cuando los vasos que nosotros tenemos, que son estos dos tipos que acabo de mencionar, se lesionan por alguna situación, entra o se activa más bien una cascada de coagulación, que es la que empieza a hacer que se reparen estos vasos. Cuando estos vasos se reparan de manera descontrolada, lo que sucede es que este trombo, que es este coágulo que se empieza a formar en alguno de los vasos, empieza a ocluir el paso completo de la sangre a través de las venas o de las arterias. Dependiendo de cuál es el trastorno del que hablemos o del que presente el paciente, pues va a tener cierta presentación clínica, o sea, los síntomas que vamos a poder encontrar son diferentes. ¿Cuál es el riesgo de tener esto? Que como el caso que estaba describiendo, se ocluya completamente el paso de sangre arterial hacia alguna área del cuerpo y esto provoque que los tejidos que estaban siendo irrigados por esta arteria empiecen a sufrir muerte celular. La trombosis venosa, aunque también es peligrosa, no es tan aguda o no es tan crítica como la trombosis arterial. Una trombosis arterial se puede dar en arterias de la cabeza, como por ejemplo en el evento vascular cerebral o lo que conocemos comúnmente como un derrame cerebral. Se puede dar en arterias del corazón, que sería el equivalente a un infarto agudo al miocardio. Se puede dar en arterias pulmonares y se da una tromboembolia pulmonar que puede ser fulminante también para la persona. O puede haber también trombosis mesentérica, que quiere decir que se tapa uno de los vasos que irrigan a las arterias a los vasos que irrigan al sistema digestivo, al intestino. Y eso también, como es un área tan grande, puede provocar que el paciente fallezca en cuestión de minutos u horas. En el caso concreto de extremidades, en donde la insuficiencia arterial o la trombosis arterial se da en alguna extremidad, algún dedo o completamente en una pierna, lo que se provoca es una muerte del tejido que puede acabar en una amputación también. Esto es un trastorno agudo, ¿no? De urgencia, que cuando se detecta se tiene que trasladar inmediatamente a un hospital para tratar de administrar anticoagulantes al paciente o incluso mecánicamente a través de una cirugía con un angiólogo, pues tratar de destapar la arteria. Sí, vamos a hacer un poco más didacto y casi como una consulta. Hace algunos años, de pronto, mi pierna derecha
me empezó a doler, se me empezó a hinchar y se me empezó a poner caliente. ¿Qué sucede y qué sucede? Consulté a un doctor que no era angiólogo y me dijo, seguramente por falta de ejercicio debes de caminar. Caminé, creo que fue el peor error, pasé una noche terrible, al día siguiente terminé en emergencias con trombosis pulmonar. Gracias a Dios aquí estoy platicándole esta experiencia, pero aquí mi pregunta es la siguiente: ¿cómo identificar? Uno como pues, cualquier persona, ¿cómo identificar que está padeciendo uno una situación de trombosis? Porque hemos visto muchos casos recientemente, se ha dado un incremento de este padecimiento, pero ¿cómo lo identificamos? ¿En qué momento tenemos que salir corriendo al doctor? Claro. Pues la diferencia justo como usted lo describe es la progresión de los síntomas. En el caso de la trombosis, que no es de urgencia, uno va notando cómo al final del día los miembros de las piernas se empiezan a hinchar, puede ser que cambien de coloración durante el día, hay sensación de pesadez u hormigueo, pero esto es progresivo. El momento en el que uno tiene que decidir para ir a urgencias es cuando se da este dolor de manera súbita, justo como lo estaba usted describiendo. Es un dolor que inició un día en la tarde sin una provocación aparente, sin un golpe, una lesión, y fue incrementando en su intensidad hasta que terminó en otro tipo de síntomas. Como les decía, el tipo de trombosis que se da en la región del cuerpo es la que va a originar la sintomatología. Esta dificultad para respirar que se da de manera abrupta es uno de estos síntomas de que el trombo se fue de algún lado del cuerpo, específicamente puede ser en las piernas, y que ahora está provocando esta insuficiencia para respirar. Otro caso es que empieza a doler el pecho y que entonces es un dolor muy agudo, muy severo, que empieza en el centro del pecho, se puede pues trasladar hacia el brazo o hacia la mandíbula o hacia la espalda, y eso podría ser un síntoma de un infarto agudo al corazón. O Claro. en el caso también de los infartos cerebrales, que este trombo empezó con este dolor en las piernas y ahora lo que podemos observar en nosotros mismos o en nuestros familiares es una pérdida de conocimiento, que empiezan a tener dificultad para hablar, que no se orientan en dónde están o en qué están haciendo, o les cuesta mucho trabajo dar palabras coherentes. Todos esos podrían ser datos de una trombosis aguda. Muy bien. Tendríamos que acudir al servicio de urgencias. Y otra parte importante, no hay edad, no hay una condición específica, puede ser ejercitándose, puede ser simplemente sentado, o los casos más frecuentes, a bordo de un avión, doctor, o si hay una condición específica para cierto sector. Sí hay algunos factores de riesgo que nos pueden condicionar a ser más propensos a tener esta enfermedad. Como usted dijo, por ejemplo, el caso del actor que mencionó fue muy sonado, era una persona sana, sin ningún factor de riesgo, y hay una pequeña proporción de pacientes que genéticamente tuvieron esa mala suerte, vamos a llamarla así. Pero también hay otros factores de riesgo que sí podemos considerar y que nosotros tengamos para que ser pues justo más propensos a tener este trastorno. Estos factores de riesgo son el tabaquismo, es uno de los peores factores de riesgo que nos hacen más propensos a este tipo de trastornos. La obesidad o sobrepeso es otra de ellos. Y también otras condiciones que nos pueden hacer más propensos son, en el caso de las mujeres, el consumo de fármacos anticonceptivos por periodos muy, muy prolongados. También, como usted lo mencionó, periodos de reposo muy prolongado. En el caso de vuelos transatlánticos, por ejemplo, de más de 6 o 7 horas de duración, puede ser uno de estos factores de riesgo. Y otro muy importante son cirugías mayores, por ejemplo, cirugías que nos pongan en cama por bastantes días o incluso semanas. En pacientes ancianos ya eso es muy común en cirugías de cadera, cirugías de rodilla, en donde el paciente no se puede movilizar tanto. Eso hace que los trombos se generen mucho más fácilmente en las piernas y de ahí se vayan a algún otro lado. Pues ahí está el tema, sin duda. Juan Pablo Medina es este actor mexicano a quien le mandamos un abrazo. Además, mostró una fuerza y una fortaleza increíble.
salió rápido adelante y hoy nuevamente lo vemos que ya está actuando en su momento, bueno, pues de los galán de la televisión y también del cine. Pues ahí están, doctor Andrés Quintero, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha atención, porque, insisto, es una enfermedad que por alguna situación ha estado muy recurrente. Muchas gracias a ustedes y igual para cualquier otra cosa estamos a la orden.